Máster Internacional en Innovación y Promoción del Turismo. ¿Estáis preparados para la jornada que tenemos por delante? Sí, ¿no? Bien, en primer lugar lo que quería era dar los buenos días a todos y también pues la bienvenida a estas primeras jornadas de innovación turística y comunicación. Yo presentarme, soy Carmen Hidalgo, yo soy la secretaria técnica del grado en turismo de la ULIMA y para mí es un placer pues moderar esta mesa, entre otras cosas porque yo soy muy ajena al sector de la comunicación y yo he venido aquí con una actitud de aprender. Vamos a tener expertos en comunicación de una gran calidad, nos van a contar muchísimas cosas y yo pues vengo a escucharles y a aprender un poco de ellos. Antes de comenzar y darles a ellos todo el protagonismo, pues quería agradecer a todo el equipo de DAE, especialmente a Gonzalo, el hecho de que haya puesto en marcha estas jornadas. Estas jornadas, como bien ha dicho Richard, se enmarcan dentro de una serie de actividades enfocadas pues, a dar a conocer un título propio, un máster en innovación y promoción del turismo que estamos diseñando conjuntamente DAE y UDIMA y que previsiblemente comenzará el próximo febrero. La diferenciación de este máster es aprender haciendo turismo y está muy enfocado en tener un conocimiento práctico a través pues, de una serie de viajes tanto por Europa como por España, pues, por la Comunidad de Madrid. No voy a entrar en detalle porque el protagonismo es de ellos, así que voy a pasar a presentarles directamente. A mi derecha tenemos a Javier Reyero, que yo imagino que la cara os suena, pero bueno, él es experto en comunicación directiva, es presentador de televisión, profesor universitario y periodista. Ha sido el jefe de deportes en Telecinco y director y presentador de programas deportivos en Antena 3 y Telemadrid. Imparte numerosos seminarios y jornadas sobre cómo hablar en público y preparación de portavoces. Buenos días a todos. Me voy a levantar antes de nada, porque me parece que es más interesante para contar lo que voy a contar, hacerlo de pie. No voy a decir mucho sobre mí, porque ya lo ha dicho Carmen. Los 4 que han hablado de nosotros han hablado de calidad de los ponentes. O sea que ahora la expectativa es enorme. Y nosotros tenemos que estar a la altura de la expectativa. Y por ahí comienza mi papel. Yo efectivamente me dedico a la comunicación, llevo mucho tiempo, cerca de 10 años, viviendo casi a diario entre directivos de todo tipo de empresas, grandes empresas españolas, multinacionales, y una de las cosas que más hago es enseñarles a hablar en público en entornos profesionales. Algunos de los que estáis aquí, si al final acabáis siendo alumnos de este máster que propone este centro que nos acoge, y por cierto, les doy las gracias por ello, acabaréis siendo directivos o gerentes de alguna empresa relacionada con el turismo. No sé muy bien lo que haréis porque no soy un experto en vuestro mundo, solo como turista, pero sí sé que hagáis lo que hagáis, tendréis que hablar en público, porque al final uno se pasa la vida entre presentaciones, reuniones, conferencias, reuniones cara a cara con una persona, nos pasamos la vida hablando. Y como somos españoles o como somos latinoamericanos, tenemos un pequeño problema, y es que en esto no nos han formado. Si yo preguntara aquí cuántos exámenes orales habéis hecho en vuestra vida, pues salvo alguna excepción, porque alguien haya estudiado en algún colegio anglosajón, por ejemplo, siempre el resultado suele ser devastador. No tenemos mucha costumbre. Entonces esto nos produce cierta sensación de miedo, enfrentarse a la audiencia, organizar un discurso más o menos estructurado. Y sin embargo vemos a los anglosajones que ellos sí que tienen mucha más costumbre. Simplemente buscando en el cine ejemplos, encontramos películas donde les vemos constantemente cómo hacen sus presentaciones desde que son muy pequeñitos. Así que se trataría de que llegáramos a un entorno como ese que aparece ahí, ¿no? A ver si alcanzamos entre todos la presentación perfecta. Yo voy a hablar de los errores que cometemos en comunicación. El primero es que nos obsesionamos con el miedo. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Por la falta de formación. ¿Y qué ocurre? Que el miedo es algo con lo que es difícil convivir y al mismo tiempo es prácticamente imposible erradicarlo. El ser humano lleva muchos años conviviendo con el miedo y con las cucarachas y no ha conseguido acabar con ninguna de las dos cosas. O sea que seguramente nosotros tampoco. ¿Por qué nos da miedo hablar en público? Pues porque es un cambio. Y como dije ahí abajo, los cambios ni gustan ni disgustan. Los cambios simplemente asustan o incluso paralizan. Somos víctimas de nuestra educación y al mismo tiempo descubrimos que nos vamos a ganar la vida hablando. Casi todo el mundo que conozco tiene más formación para lo que hace en la parte más teórica, si es un economista en economía, si es un jurista en leyes,
si es un ingeniero en la parte ingenieril, y luego todos acaban gestionando empresas. Y en esa parte que al final acaban dedicándole el 60, el 70, el 80% de su trabajo, su formación es prácticamente nula, ¿no? Yo os propongo que a partir de ahora os hagáis 5 preguntas antes de hablar, muy sencillas, que esto va a ayudar a racionalizar el miedo. Esto es una paradoja, porque racionalizar algo irracional es algo bastante difícil. La primera pregunta es, vale, ¿y yo qué beneficio obtengo hablando? Porque hay muchas veces que hablamos por hablar. Esto pasa mucho en las reuniones, por ejemplo. La gente toma la palabra sin tener nada que decir y luego se arrepiente de lo que ha dicho. Si no hay un qué, es mejor no tomar la palabra. Suponiendo que lo encontremos, luego llega el cuánto. ¿Cuánto espera de mí la gente en la intervención? Pues yo voy a hacer un ejercicio muy sencillo con todos vosotros, y es que me voy a meter en vuestro cerebro para ver con qué nivel de expectación estabais vosotros antes de que yo empezara a hablar. Y más o menos serían estos 4 estadios, ordenados de menor a mayor. A ver si no me duermo, a ver si no me aburro, a ver si este me cuenta algo que me resulte, no sé, que no supiera simplemente. Y luego ya la letra D, que como veis es espectacular. A ver si me cuentan algo útil y que me resulte práctico. Bueno, 2 cosas en relación con esto. No hay más letras. Uno, cuando habla en público, normalmente no le cambia la vida a la gente. No entra la gente siendo alfa y sale de la sala siendo omega. No pasa eso. Luego no hay que tener una expectativa sobre algo que no va a pasar. Es decir, lo que pensamos cuando somos público es lo mismo que tenemos que pensar cuando somos el orador. ¿Qué nos ocurre? Que estamos muy acostumbrados a que la gente se mueva en A y B. Gente que sabe y no sabe contarlo. Gente que no sabe y no sabe contarlo, que esto es espectacular, pero hay mucho. Y es muy raro que nos encontremos a gente que tú salgas de la sala diciendo, qué bien, me ha contado algo que me ha resultado útil, práctico. Claro, solo tenemos una ventaja cuando somos audiencia, y es que somos absolutamente soberanos. Yo decido si me interesa lo que está contando el que está hablando, y por lo tanto decido si le presto mi atención. Ese es el único poder que tengo. Pero él, ella, tienen que hacer un discurso cuanto menos seductor para conseguir que yo me quede en esa sala. Tercera pregunta, ¿quién sabe más, mi público o yo? Aquí a todos nos gustaría ser premio Nobel de Física hablando a estudiantes de bachiller. Abres la boca, pero de física, pues si les hablas de otra cosa seguramente, y todos se quedan boquiabiertos. Y muchas veces en el campo profesional tenemos la sensación de ser estudiantes de física hablando con catedráticos de física. Es que voy a aportarles y no voy a saber. Por mi experiencia en este campo, que es de muchos años, yo creo que al final casi siempre somos alumnos de física hablando con alumnos de física. Hablas con gente que sabe más o menos lo mismo que tú de lo que estás contando. Luego, el interés en lo que dices está en cómo lo resumas, en cómo lo empaquetes, en que tienes un punto de vista que puede ser innovador, pero casi siempre estamos hablando con iguales. De hecho, pasa muchas veces en las empresas que hay un responsable de un equipo que está hablando de algo y alguna persona de su equipo incluso sabe más que su jefe de lo que está diciendo. Pero no pasa nada. Uno no tiene que estar sistemáticamente sorprendiendo a todo el mundo. La cuarta pregunta es el cómo. Y el cómo se relaciona directamente con la pereza. Y es, si a ti te sale una cosa muy bien, la repites. Es la clonación estilo oveja Dolly de la comunicación. Voy a contar los mismos chistes, voy a moverme igual, voy a decir lo mismo. Es como la superstición deportiva. Esto de los entrenadores que no se cambian de corbata hasta que pierden un partido. Menos mal que es de corbata, porque si fuera de ropa interior, imaginad las que se podrían imaginar. Como la reina Isabel la Católica antes de tomar granada, pues una cosa parecida, ¿no? Como dice la leyenda. Esto no funciona en comunicación. Uno siempre tiene que tratar de ser original, porque si no la gente se da cuenta de que te estás copiando a ti mismo. Y el mejor comunicador, aunque sea muy malo comunicando, es el que es más natural. La gente en comunicación no funciona hacer lo que te digan que tienes que hacer si no te crees que debes hacerlo. Es mucho mejor cometer muchos errores, pero seguir siendo tú, en todo tipo de comunicación. Y la última pregunta es el dónde estoy cuando hablo. Y es cierto que es muy impactante. Cuando tú hablas, todo el mundo te mira. Y como nosotros somos españoles, latinoamericanos, pertenecemos a una cultura muy curiosa, y es la cultura donde no existe el turno de palabra. Vosotros, cuando estáis con vuestros amigos, ahora que se acercan las fechas navideñas y que hay muchas cenas de empresa, en una cena de empresa con tus compañeros de trabajo, tú no hablas porque en la cena todo el mundo se calla y te pide tu opinión. Esto no pasa, vamos, pasa en Noruega, pero no pasa en España. En España hablas porque chillas más que tus amigos. Y entonces ellos
se amilanan y bajan la voz, o porque todos hemos descubierto que el que está hablando hay un momento en el que tiene que respirar. Pues aprovechando que respira, ¡wash!, tú te metes a cuchillo, ¿no? Pero en ese entorno, en el campo profesional, pasan dos cosas que son espeluznantes. La gente se calla y te mira. Esto también, porque en el mundo familiar hay una cosa que se llama el síndrome del cuñado espabilado, que es tu cuñado el que sabe de todo, al que si además cuando habla lo miras, se crece. Entonces todo el mundo es sí. Pues no, en el mundo profesional todo el mundo se calla y te mira. Es muy impactante. Es como si vas al teatro y el que maneja las luces se equivoca y tú estás en la platea y de repente te enfoca a ti. Te sientes en la obligación de decir algo en el teatro, ¿no? Y seguramente no dices nada coherente. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues lo que no solemos ver. Lo vemos como algo muy malo en lugar de verlo como lo que realmente es. Es una oportunidad de contar algo. Una oportunidad de que no se cometa una injusticia, de convencer a alguien, de imponer tu idea. Y sin embargo lo vemos como el terrible examen. Y no tiene consecuencias para la salud. En las empresas no despiden a la gente porque haga malas presentaciones. Es una lástima. Yo es que soy muy drástico. Tampoco van señalando por las empresas a la gente que habla muy bien. ¡Oh! No te piden autógrafos porque hagas buenas presentaciones profesionales. Ni hace la gente el silencio absoluto en la máquina de café cuando llega uno que habla muy mal en público. Pobrecitos que lo van a echar. Es decir, le damos demasiada relevancia a algo que tiene importancia, pero que no es tan determinante. Es curioso porque nos pasan cosas muy divertidas cuando tenemos que hablar en público, muy divertidas vistas desde fuera, ¿no? Palpitaciones, el corazón, ese gran desconocido se manifiesta, pérdida repentina de la memoria. Mi abuela decía que había que tomar rabos de uva pasa, sudoración excesiva, vamos, estás como Camacho en el Mundial de Corea y Japón, pues una cosa así. Se te seca la boca, la garganta, el páncreas, se te seca todo lo que tiene el líquido del cuerpo. Estás muy irritable. Oye, mira, ¿qué tal? Déjame que tengo que hacer una presentación. Perdona. Te tiemblan las extremidades de todo tipo, las superiores, las inferiores. Cuando estás además con un dispositivo de estos láser, es muy divertido que tiemblen los brazos porque empieza a hacer así la luz. Y la gente hace así. Y luego, por último, está uno muy demacrado siempre. Si tenéis que hacer una gran presentación en público, una intervención de estas, no os miréis al espejo. Uno nunca se gusta. Siempre desea ser protagonista de Crepúsculo. Que los vampiros no tienen reflejo. Pues una cosa parecida. Pero la realidad es más bien la de abajo, lo que aparece en rojo. Primero, nadie se fija tanto. Uno siempre lo pasa fatal y luego preguntas a tus amigos y tus amigos, que en el fondo tienen la visión de la realidad, te dicen, a ver, se te veía inquieto, tal, pero tampoco era para tanto. Y además, incluso aunque la gente lo notara, somos muy solidarios, pero solidarios por miedo. En lugar de decirle al que habla qué inútil eres, somos más de, oye, venga, tal, porque luego vamos nosotros. Entonces hay mucha cobardía de, oye, que luego me va a caer a mí. Otro gran problema que tenemos es el descontrol del tiempo. Hay una cuestión que se nos olvida, y es que cuando uno se pone a hablar no se le activa un reloj en el cerebro. Nadie sabe. Y la vida está llena de, uy, pero ya llevo 35 minutos hablando. Sí, es más, 35 minutos del cuarto día. Se nos ha pasado la primavera volando desde que ha empezado usted a hablar, ¿no? Así que yo aquí os daría unos consejos muy sencillos. Siempre, y siempre no es sinónimo de casi siempre, hay que hablar menos del tiempo que te asignan. Segundo, el que habla en público debe controlar el tiempo, puede mirar el reloj, porque además, ¿qué es mejor? Que el que habla esté pendiente del reloj o que lo empiece a mirar la gente. Así, haciendo gestos ostensivos de, vamos a ver si con la luz le damos en los ojos y se da cuenta de que hace 2 horas que tenía que haber terminado. Y por último, si tomáis la palabra, no os la quedéis. O sea, hay gente que hace como el Gollum del Señor de los Anillos, pitas, y toman la palabra y ya tú tienes que llamar a casa y decir que no llegas a cenar, pero ni al día siguiente, porque está hablando ese compañero tuyo de la oficina. Todos tenemos un compañero de ese tipo que... Es que hay gente a la que le gusta mucho oírse. Y mi abuela, que era muy lista, decía que hablando una nunca aprende nada, porque todo lo que dices ya lo sabes, como aprende uno es escuchando, pero esto no sabemos la teoría, no lo aplicamos en la práctica. La voz es otra cosa muy divertida. La gente no habla porque dice que tiene la voz muy fea.
¿Pero comparada con qué? ¿Con el Taj Mahal? Porque ¿qué es una voz fea? ¿La que no te permite cantar en el liceo? ¿La que no te permite ser actor de doblaje? No sé, Jordi Boixaderas, que es el que dobla a Russell Crowe, a Daniel Craig o a Chris Bowen. O Mercedes Cepeda, que dobla a la petarda de Helen Pompeo, que es la protagonista de Anatomía de Grey, que es el peor personaje de la serie, es la protagonista. O a Eva Longoria, estas voces que tú cierras los ojos y los conoces como si fueran de la familia. Y además es la misma voz el que hace Papá Noel que el que invade Polonia en la Segunda Guerra Mundial, porque son las mismas voces siempre. No, nuestra voz solamente es necesario que sea elocuente, que seamos capaces de convencer utilizando la palabra. Y al final no hay voces feas, lo que hay es voces mal utilizadas. Y además una tentación muy extendida es la de no solo hablo regular, sino que como es muy cool, valga además la expresión cool, voy a utilizar expresiones en inglés, en entornos completamente castellanos, ¿no? Entonces tú estás en presentaciones donde la gente dice el budget y te entran ganas de preguntar si serían capaces de seguir haciendo la presentación en inglés, ya que en lugar de decir presupuesto dicen budget, ¿no? O cuando la gente a las diapositivas les llama slice. Es una cosa que me gusta mucho. Porque además ni siquiera ellos utilizan slice, porque slice es rebanada. Entonces tú miras la pantalla y no acabas de entender muy bien. Bueno, peor es cuando la gente dice filmina, pero esto es otra cosa completamente distinta, ¿no? Para ilustrar esto, os voy a poner un vídeo muy cortito. Es un spot de un producto que no existe, una campaña en México. Y seguramente os vais a sentir identificados, yo me siento identificado con el personaje que aparece. ¿Cómo es el schedule de este meeting de status? Gladiator es aquel que, aún sin saber inglés, quiere triunfar en el mundo de la mercadotecnia. Arrancamos con un review. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target. Necesitamos un nuevo approach, algo con más punch, appeal... Engagement, right. Miren, estos chicos son trendies, ¿sí? Ese es el key learning. Propongo hacer un kickoff ASAP. Hey, suena nice. Va a ser lo mejor by far. Déjenme antes hacer un check del budget, pero no creo que haya un issue. Andy, estás muy callado. ¿Qué opinas? Cool. Next steps? Al final, como decía, se trata de algo tan sencillo como esto. Utilizar bien la voz. La voz humana que solo tiene 3 características. La intensidad, que es el volumen, sobre la que tenemos un 100% de control. El tono, que es esto de darle melodía a la voz y no hablar así muy plano que aburres a las ovejas. Y por último, el timbre, que es la única que viene de fábrica. La única sobre la que no tenemos control. Pero las otras 2 están por completo en nuestra mano. Estos son algunos de los errores. No son los únicos, pero son de los más extendidos. Y ahora estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer. Y si son muy complicadas, pues os compré mis libros que son mucho más interesantes que yo. Máster Internacional en Innovación y Promoción del Turismo.